¿qué tal amigos? Bienvenidos a Te lo cuento en 10. En esta semana analizaremos Doctrina y Convenios del 77 al 80. Yo os guiaré. La iglesia tenía 2 años de haberse restaurado y estaba creciendo rápidamente. El Señor había prometido al profeta José Smith que él lo iba a guiar. En marzo de 1832, José Smith se reunió con otros líderes de la iglesia para analizar asuntos de la iglesia. La necesidad de publicar revelaciones, comprar tierras en las que congregarse y cuidar de los pobres era una de las labores que José Smith y los miembros de la iglesia tenían que llevar a cabo. Sabemos que Dios revela sus misterios a aquellos quienes procuran conocerlos. Hacía 12 años que José Smith había visto al Padre en la primera visión y la misma escritura que lo había inspirado, de Santiago 1:5, seguía inspirando a José Smith para preguntarle a Dios sobre estos asuntos, sobre los que él tendría que hacer en este tiempo en la iglesia. Cuando José Smith y Sidney Rigdon tuvieron preguntas en cuanto al libro de Apocalipsis, a medida que trabajaban en la traducción inspirada de la Biblia, José naturalmente buscó la sabiduría de Dios. He estado pensando en cuanto a la actitud que tenía José Smith cuando leía las Escrituras. ¿Y nosotros? ¿Y tú? Cuando lees las Escrituras, ¿le preguntas al Padre Celestial qué debo entender? Lo cierto es que José Smith tenía una gran necesidad de ser guiado. La iglesia estaba viviendo la orden unida y entonces él tenía que recibir inspiración de cómo hacer las cosas y qué debía de hacer. Para atender esas necesidades, el Señor llamó a una pequeña cantidad de líderes de la iglesia a formar la Firma Unida, un grupo que uniría sus esfuerzos para adelantar la causa del Señor. Esta firma unida estaba especialmente conformada por líderes de la iglesia y entre ellos se encontraba José Smith y Newell K. Whitney. Y esta firma era especialmente para manejar los asuntos editoriales y comerciales de la iglesia que ya se encontraba en Ohio y en Missouri. Estos líderes de la iglesia combinaron sus recursos para atender las necesidades temporales de la iglesia en su continuo crecimiento. Lamentablemente, la Firma Unida acumuló deudas y se disolvió en 1834, cuando éstas llegaron a ser incontrolables. El Señor le dijo en una revelación a José Smith que estos asuntos comerciales y temporales ayudarían a adelantar la causa en la iglesia. Y en nuestros días, ¿cuál pensarías tú que es la causa en esta iglesia? Al pensar sobre estos versículos, pudiera influir en la forma en que usted cumple con su llamamiento de la iglesia o presta servicio a su familia. ¿De qué manera puede su servicio adelantar la causa del Señor? Y en el estudio de esta semana pude darme cuenta de lo importante que sigue siendo para el Padre Celestial que nosotros ayudemos a los demás. ¿Has vivido esta experiencia? Déjanos aquí en los comentarios cómo te has sentido cuando has ayudado a los demás. Y estaba pensando, estamos hablando sobre servir a otros y en la historia de José Smith que estamos viendo durante la semana, parece que hablara de puros asuntos administrativos, pero el Señor tiene la capacidad para ligar también las cosas temporales con las cosas espirituales. Y en estos asuntos administrativos el Señor se centró en las cosas de la eternidad. Finalmente, el propósito de la imprenta o el almacén, como todo lo demás en el reino de Dios, es preparar a sus hijos para recibir un lugar en el mundo celestial y las riquezas de la eternidad. Estoy segura que Dios nos va a guiar y nos va a inspirar para que nosotros podamos ayudar a los demás. Estaba recordando una clase que tuve hace algunos años en la Sociedad de Socorro, donde les decía a las hermanas, imagínense hermanas, que con cada obra buena, cada vez que ayudamos a alguien, es como un ladrillo que nosotros usamos para construir nuestra mansión en el cielo. ¿Cómo va esa construcción? Me gustaría leerles una escritura en Doctrina y Convenios, sección 78, en el versículo 18, donde Dios nos da ánimo para poder hacer estas cosas.
Y dice, y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas, no obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino y sus bendiciones, y las riquezas de la eternidad son vuestras. Y en la sección 80 nos habla de lo importante que es aceptar el llamado, de predicar el evangelio y no tanto a dónde se nos mande. El Elder Bednar en la conferencia de 2017 nos habló en cuanto a esto. Tal vez una de las lecciones que el Salvador nos enseña en esta revelación es que la asignación de trabajar en un lugar específico es esencial e importante, pero lo más importante es ser llamado a la obra. Y el llamado a la obra no solamente se aplica para los jóvenes cuando cumplen una misión, sino se puede aplicar también en nosotros. Somos llamados también a servir en la iglesia. Cuéntame de tus llamamientos, cuéntame las asignaciones que has tenido en la iglesia y cómo te has sentido. Las lecciones que aprendimos en la sección 79 y 80 pueden ayudar a alguien que acaba de recibir un nuevo llamamiento o asignación y saber que va a recibir bendiciones mediante el servicio que presta en la iglesia. Y en medio de todo este ajetreo que vivimos día a día, a veces se nos va a dificultar distinguir esas bendiciones que Dios nos da a causa de servir a los demás. Espero que podamos ser pacientes y podamos recordar las palabras de Dios en Doctrina y Convenio 78:18. Sed de buen ánimo. Que podamos recordar estas palabras. Él era un hombre que amó, él nunca a nadie rechazó. Sanos y enfermos iban hacia él y les quitaba ese dolor. Él amaba a los niños y los traía a él y oró por ellos como ora por mí. Hoy quisiera ser paciente y amable, ojalá. Desearía ser como él es y mi orgullo descartar. Me equivoco y el pesar me aleja de mi lugar, pero yo sé que él me ve y su bondad está en mí. El consuelo nace de él y así brilla en mi mente. Él nos enseña a amarnos sin fingir. Claro es lo que dijo él. Le pidió a Dios que amara a quienes lo hicieron sufrir y oró por ellos como ora por mí. Hoy quisiera ser paciente y amable, ojalá. Desearía ser como él es y mi orgullo descartar. Me equivoco y el pesar me aleja de mi lugar, pero yo sé que él me ve y su bondad está en mí. Su bondad está en mí. Hoy quisiera ser paciente y amable, ojalá. Desearía ser como él es y mi orgullo descartar. Me equivoco y el pesar me aleja de mi lugar, pero yo sé que él me ve y su bondad está en mí. Amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Déjame tus comentarios cómo te ha ido sirviendo en la iglesia y sirviendo a los demás. Nos vemos la próxima semana.